Omni-Man. El peso de la supremacía y la tragedia de un padre dividido. ¿Qué sucede cuando un Dios camina entre los hombres, no para protegerlos, sino para juzgarlos? ¿Qué pasa cuando un padre ama a su hijo, pero está dispuesto a matarlo por un ideal? Hoy vamos a adentrarnos en la mente de Omni-Man. No solo el villano de Invincible, sino el reflejo más crudo del conflicto entre deber y humanidad. Prepárate para mirar a los ojos de un ser casi perfecto, y descubrir lo roto que puede estar por dentro. Origen psicológico, la crianza viltrumita. Omni-Man, o Nolan Grayson, no nació como un monstruo. Nació como un producto de su entorno. Los viltrumitas no crían a sus hijos con amor, sino con eficiencia. No valoran la compasión, sino la fuerza. Desde pequeño, Nolan fue enseñado a suprimir la empatía y abrazar un darwinismo extremo. Los fuertes sobreviven, los débiles obedecen o desaparecen. Su visión del mundo es el resultado de adoctrinamiento imperialista y cultural, no de maldad pura. En su mente, conquistar civilizaciones no es crueldad, es orden. Es su deber. Su propósito. Su destino. Diagnóstico tentativo. Trastorno de personalidad narcisista encubierto, reforzado por una cultura hipermilitarizada. El falso humano, la máscara de Nolan Grayson. Cuando Nolan llega a la Tierra, asume una identidad, la de un escritor, esposo, padre. Pero no deja de ser un agente infiltrado, un lobo vestido de cordero. Durante años, vive una vida aparentemente normal. Ama a Debbie, su esposa, y a Mark, su hijo. Pero ese amor está atrapado en un dilema. ¿Qué pasa cuando el deber exige destruir lo que más amas? Este conflicto lo carcome lentamente. No estamos ante un psicópata sin emociones, sino ante un ser con emociones contradictorias que ha aprendido a reprimirlas en favor de la misión. Su identidad humana es una máscara que, con el tiempo, comienza a convertirse en parte real de él, y eso lo hace aún más peligroso y más trágico. La ruptura, la traición necesaria. La escena más brutal y famosa de la serie es cuando Nolan asesina a los guardianes del globo. No lo hace con furia descontrolada. Lo hace con una calma militar. Fría. Eficiente. Ahí vemos el primer quiebre. La desconexión emocional, típica de una mente adoctrinada. Pero no significa que no sienta. Solo que ha aprendido a deshumanizar a sus víctimas, porque para él, los humanos no están a su nivel. Son como insectos comparados con un gigante. Pero cuando Mark, su propio hijo, se niega a unirse a él, ahí es cuando la máscara se cae del todo. Nolan explota en ira, dolor, frustración. Y lo más brutal no es lo que dice, sino lo que siente y no puede controlar. ¿Y qué tendrás tú después de 500 años? Esta frase se ha quedado en la memoria de todos, porque encapsula el conflicto central de Nolan. Sabe que Mark vivirá solo una fracción de su tiempo de vida. Sabe que la humanidad es finita, débil, temporal. Pero aún así, se detiene. Llora. Y se va. Ese momento, ese quiebre, revela que Nolan sí ama a su hijo. No como un viltrumita debe hacerlo, sino como un humano. Y ahí está su tragedia. Al amar, se vuelve débil a los ojos de su cultura, pero más humano a los ojos del espectador. Análisis clínico. Desde un enfoque clínico, Nolan presenta varios patrones interesantes. Alexitimia, dificultad para identificar y expresar emociones, especialmente en contextos de conflicto emocional. Disonancia cognitiva extrema. Sabe que su misión es conquistar, pero su experiencia humana le ha enseñado otra forma de vivir. Empatía selectiva. Solo siente genuina empatía hacia su familia directa. El resto de la humanidad es secundaria. En neurosis narcisista, cree en su superioridad como especie, pero se quiebra cuando esa creencia lo enfrenta con su identidad afectiva. Un padre roto, no un monstruo. Omni-Man no es solo un villano. Es un padre que falló. Un conquistador que dudó. Un símbolo de cómo las ideologías, por más poderosas que sean, pueden quebrarse ante el amor. En el fondo, Nolan representa lo que muchos sentimos. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a traicionar mis raíces, por lo que he aprendido a amar? ¿Es posible redimirse cuando has matado a miles? ¿Puede un ser superior aprender a ser humano? Tal vez la verdadera historia de Invincible no sea la de un joven que se convierte en héroe, sino la de un padre que, demasiado tarde, descubre que ser invencible no es no sentir.
sino tener el valor de amar, incluso cuando todo lo demás te dice que no debes hacerlo. En cuanto a la filosofía de Omniman, ¿qué significa ser humano cuando no lo eres? ¿Qué hace a alguien humano? ¿La carne, la sangre, o la capacidad de amar, dudar y cambiar? Hoy hablaremos de Nolan Grayson, más conocido como Omniman. No como un villano, no como un dios, sino como un espejo de las grandes preguntas que han atormentado a los filósofos durante siglos. ¿Qué es la moralidad sin empatía? ¿El deber sin libertad? ¿El amor sin humanidad? Omniman y el determinismo moral, el imperativo Viltrumita. La filosofía nos ha enseñado que existen distintos caminos para determinar lo correcto. El deber, Kant; las consecuencias, Mill; o incluso la virtud, Aristóteles. Pero Nolan no escoge. Nolan no puede elegir. Él actúa bajo un sistema moral determinista. Ha sido programado, no para hacer el bien, sino para cumplir una misión sin cuestionarla. En su mundo, lo bueno es lo que sirve al imperio Viltrumita. Lo justo es lo que fortalece su especie. No hay dilema, porque no hay libertad. Aquí aparece la primera gran tensión filosófica. Si no puedes elegir, puedes ser considerado bueno o malo. Spinoza decía que somos parte de una cadena causal infinita. Pero Sartre lo contradecía. Estamos condenados a ser libres. Y es en esa condena, la libertad, donde Nolan empieza a romperse. El nihilismo moral, cuando la vida humana no tiene valor. Para Omniman, la vida humana no tiene un valor intrínseco. Es un medio, no un fin. Elimina ciudades enteras sin remordimiento. Aplasta cuerpos con la misma emoción que uno arruga papel. Su filosofía, aunque brutal, no es única. Se alinea con corrientes nihilistas, como las de Nietzsche o incluso Calígula en Camus. Si nada tiene sentido, ¿por qué debería importarme? Pero la diferencia está en que Nolan no llegó al nihilismo por reflexión, sino por ideología. No cuestionó el valor de la vida humana. Simplemente nunca se lo enseñaron. Hasta que su hijo lo mira a los ojos. Y en ese instante, el absurdo se encuentra con el amor. El amor como redención, la grieta en la máquina. Omniman llora. Y no llora por debilidad. Llora porque, por primera vez, siente una contradicción. Un dilema moral real. Un conflicto entre deber y afecto. Entre especie e hijo. Entre imperio y familia. Y ese conflicto es profundamente filosófico. Platón decía que el amor es una forma de ascender hacia la verdad. Kierkegaard lo veía como un salto de fe, irracional, pero esencial. Y Simone Weil hablaba del amor como atención pura, como la única forma real de justicia. Nolan, sin saberlo, atraviesa esos tres estados. Él reconoce a su hijo como algo más que un instrumento. O duda por amor. Se va, no por cobardía, sino porque ya no puede justificar su misión. El héroe trágico. ¿Es Nolan un monstruo o un mártir? La tragedia griega nos enseñó que los héroes caen, no por maldad, sino por exceso. Exceso de orgullo, de deber, de amor. Omniman es un héroe trágico moderno. Como Orestes, se debate entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer. Como Antígona, está atrapado entre dos lealtades. Y como Macbeth, se da cuenta tarde, de que su misión lo ha deshumanizado. Lo interesante es que no muere. Vive con su culpa. Y eso es aún más difícil. En conclusión, el camino hacia la humanidad. Omniman nos deja con una pregunta abierta, incómoda, poderosa. ¿Se puede aprender a ser humano, sin haber nacido como uno? Su historia es un recordatorio de que la ética no está escrita en piedra. Que incluso los más poderosos, los más fríos, los más lejanos, pueden cambiar. No porque lo exige la lógica, sino porque lo pide el amor. Y al final, quizás eso es lo más humano que existe. Dudar, amar, caer, volver a intentar. Sin nada más que decir, suscríbete y comparte.